Regresamos a Territorio Comanche. Pues yo no sé ustedes, mis queridos comanches, pero yo la verdad es que estoy indignadísimo con la defensa de la pobre de Chayito. Ya Hay me que la hacer una dejaron, cooperacha. ya me la dejaron en el desamparo. Ustedes dirán si armamos aquí la vaca, ¿no? Como se armaban en la prepa, en la universidad, para ir por las chelas, pero esta vez va a ser por una noble causa. Una noble causa, que es sacar del tambo a la Chayito, cosa que yo creo que vamos a tener que hacer como 30 vacas y no nos vamos a cansar. Manches, pero luego estamos en Porque periodo de vacas flacas. La realidad, además, la realidad es que yo creo que Chayito le debería echar un phone ahí a Enrique Peña Nieto y decirle, tú me dijiste que no me preocupara. Oye, ¿qué? Oye, güey. Buena onda, güey. O sea, yo Quique? sé que estás planeando la boda, güey. ¿No me vas a invitar a la boda con la Tania Ruiz? Le sale pero naturalito. Pero ¿sabes qué? En buena onda, aunque sea por los buenos tiempos, ¿no? Donde te cuida de las espaldas, ¿no? Porque puedo cantar. Y yo creo que me estaba mencionando ahorita algo muy interesante, Vanessa, respecto a lo que yo les estaba diciendo, que yo siento que Mick puede ser citado a comparecer. Pero aquí me estaba diciendo Vanessa que el juez dijo que no lo va a citar. De hecho, efectivamente. Pero eso es, nada más, perdón, respecto al caso de Rosario Robles. Si se abre una investigación es diferente, distinta a la de Robles, ahí de nueva cuenta puede estar, hay dos supuestos, puede ser o probable responsable, ¿no? O simplemente puede ser citado a comparecer para que explique por qué. Porque recordemos que justamente es él el quien toma la batuta una vez que Chayito se va. O sea, no puedes decir, es como si yo por alguna circunstancia me voy, por ejemplo, si yo me voy, tengo un negocio y me voy, manejamos grandes cantidades de dinero y ese negocio se lo voy a dejar a Vanessa. Vanessa, por supuesto que tiene que saber en dónde está cada centavo, qué gente es la que trabaja, con quién tiene que dirigirse, o sea, ¿quiénes son mis proveedores? Hasta por sentido común, hasta por simple sentido común, tú tienes que estar al tanto de lo que te están dejando. Y hay un ejercicio que justamente se estipula por la Secretaría de la Función Pública, que son libros blancos y entrega, carta de entrega-recepción. Así es. ¿Qué quiere decir con esto? Es la obligación constitucional que tienen los funcionarios públicos para dejar por escrito cuáles son las condiciones de la secretaría, función o encargo que hayan tenido durante la administración y cuál es el estado que guardan a la fecha en la que ellos están yendo. Son 13 en particular que se desarrollan de manera muy concreta, lo pueden ustedes buscar, son los lineamientos para la elaboración de libros blancos por la Secretaría de la Función Pública, que son estos ejercicios de transparencia. Ahí, en teoría, está obligado, o estaba obligada Chayito, que dice, también ella argumenta o argumentó su defensa en algún momento, que en el acta de entrega-recepción, ella advirtió que había una cantidad que no estaba reportada y que había mal manejo de algunos fondos. Entonces, en aquel entonces, valga la redundancia, en ese momento el juez Fernando Delgadillo Berlanga le dijo, bueno, pues dígame en qué página y por qué no lo trajeron. Entonces, yo dudo que si tuviera ella ese aval, habría que buscar el acta de entrega-recepción, habrá que ver todavía si ya está como documento de dominio público o incluso hacer una petición al INAI para ver si esa acta existe. Sería interesante que la pidiéramos. Vamos a darnos a la tarea de hacer ese ejercicio de transparencia y vamos a leerla con lujo de detalle y vamos a ver qué argumenta. Vamos a hacer una pequeña investigación. ¿Te late? Sí, de hecho sí, vamos a darle, ¿no? Venga, ahí está. Hemos pactado. Así, mi Vane, así como la vamos. Saluda a los comanches. Vamos a hacer de politólogos por una vez en la vida. Vamos a desmonizar el pollo. Por una vez en la vida vamos a volver a los libros, a hacer investigación seria y no nada más aquí a echar el cotorreo con la polaca. Vamos a hacer una investigación seria, ¿va? Me late. Va, me late. Vamos a ver qué podemos averiguar ahí y vamos a ver qué era lo que estaba planteado dentro del acta de entrega-recepción. Por otro lado, danos la nota completa, mi querida Pues tenemos Vanessa. que, de hecho, el grupo de abogados de Rosario Robles, después de haberse reunido el día de ayer, el día jueves 5, en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde ella cumple una prisión preventiva, decidieron terminar con la relación profesional.
Según el grupo de abogados de la defendida, les informó que atraviesa por una situación precaria, entonces, lo cual le impide propiamente cubrir el pago de los honorarios correspondientes. Ante esto, los abogados de Rosario Robles, del despacho, insisto, Buffet Hernández Barros y Abogados y Olea Abogados, expresaron en un comunicado que han decidido finiquitar la relación profesional que los une con la antes mencionada. Renuncia que será factiva en tanto la señora María del Rosario Robles Berlanga designe a sus nuevos defensores particulares, y esto está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo. Entonces, desde este viernes, Rosario debe designar a sus defensores y, el abogado Julio Antonio Hernández Barros va a ser quien se encargue propiamente de la continuidad de la defensa y de todos los actos procesales que se encuentren pendientes. Esto se hace una vez cuando se avisa a la autoridad judicial que uno, por razones que debe de explicar, que en este caso va a ser que la imputada pues no puede cubrir los gastos del proceso, entonces por ende se retiran. Y pues bueno, se nombra ahora sí a quien va a seguir ¿El quién el es? caso, ¿El quién es? ¿El de dónde sale? ¿Él es un abogado privado? Infórmanos bien. Él es Julio Antonio Hernández Barros, quien va a entregar ahora sí que la carpeta administrativa de cómo va el proceso y hasta dónde llegó, ¿no? Entonces se le entregará a quien Rosario Robles designe. Que todavía no hay. Aún no hay, ¿no? Es que le manden un abogado de oficio, ¿no? Para que como cualquier ciudadano de a pie, pues sí, recordando que hay de verdad gente inocente. Yo tengo 2 hermanos abogados. Uno de ellos ha tenido la oportunidad de llevar varios casos de índole penal, y de verdad que se cometen unas injusticias terribles en contra de la gente que no cuenta con los recursos para una buena defensa. De verdad que una llamada para un buen abogado en una situación precaria para una persona sin recursos habría sido suficiente para evitar 10 o 15 años en prisión. Entonces, pues que la señora sea como cualquiera, ¿no? Digo, ellos hablan que pues es inocente, ¿no? Entonces que es tan inocente que la señora está metida hasta el cuello, pues ahora que le asignen un abogado de oficio, ¿no? Para que sea uno de los como 300 expedientes que le asignan a cada abogado de oficio, y que evidentemente le dan puro carpetazo. Y ojalá que le avisen de la audiencia. Con una lana, y que tienes que llegar con una lana para decirle, pues aunque seas de oficio, pero yo sé que tienes mucha chamba, pues te tengo que dar pa'l chesco, ¿no? Porque esa es la realidad con los abogados de oficio. Sí. Porque también la sobrecarga, están saturados, y es real que no pueden estar al pendiente ni estar en todas las audiencias de tantos casos que llevan. Y ya ni saben, porque, digo, yo tuve una audiencia el día lunes, y así, el abogado de oficio de los compañeros, híjole, pues sí, o sea, uno entiende que tienen mucha chamba, y entonces ya al final dijo, podemos mandar a receso porque yo ya tengo otra audiencia, ¿no? Diablos, pues así las cosas. ¿Y qué creen? Que entonces los todavía abogados de Rosario Robles agregan que confían en el Poder Judicial de la Federación y aseguran estar convencidos de que su defendida obtendrá su libertad a corto plazo. Qué buena onda. Entonces, también hacen un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que se realice una investigación exhaustiva y conforme a derecho al respecto, al actuar del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Robles y le dictó prisión preventiva. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen, mis queridísimos comanches. Miren, el asunto está, y recordemos, recapitulemos un poquito. Esta defensa de Rosario Robles argumentó, ellos muy seguros de sí mismos, que iban precisamente a impugnar la detención de Rosario Robles a través de una medida que era innecesaria, que fue la medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque era, digamos, era exagerado, según ellos, ¿no? Y que además era una evidente venganza política, porque este señor pues era sobrino de Dolores Padierna. La realidad es que el Consejo de la Judicatura Federal pudo demostrar que el caso fue asignado de forma aleatoria a través de un sistema que va, digamos, repartiendo los casos a los diferentes jueces, y será armado, pues está muy bien armado entonces, porque la realidad es esa. Así y es. no tuvieron que desestimar
De esa forma, el Consejo de la Judicatura Federal dijo, bueno, es que, ¿qué me impugnas? O sea, si le llegó el caso a él, es porque el sistema así lo dio. O sea, no llegó Dolores Padierna aquí al Consejo de la Judicatura y nos dijo, oye, pues mándame a tu sobrino. La realidad es que lo tuvieron que desestimar. Sí, o sea, tú metes, no sé, tu clave como juez, no sé, te van asignando la chamba de esa manera, no lo sé, pero se pudo demostrar que el caso no fue, digamos, que no tiene la duda razonable para que tú digas, por favor, esto es una evidente duda, esto es una evidente cacería de brujas. Con un contexto y por ese lado dijeron, pues no, papá, o sea, eso no te la compro porque no fue así. De hecho, tengo un amigo que es juez de control. Nada más para que vean los amiguitos que se carga la BANE. Es juez de control, él es Cristian Porras. Porras. Abogados, de senadores. todo. Ayer estaba comiendo con Porfirio Muñoz Ledo, sí te vi, no estabas en el lago. Sí, estábamos ¿no? platicando sobre lo que está pasando allá. Háblanos de tus amigos. Amigos poderosos. Cristian Porras es el juez de control allá en el Reclusorio Oriente, quien le tocó la fama apenas, ¿no? De prácticamente de dictar la prisión correspondiente a esta chica de la que hablábamos acá el otro día, que le quitó la vida a los dos grandes israelíes, ¿no? Delincuentes israelíes, esta chica de Tláhuac. Él fue quien la procesó. Sí, y oye, eso es lo que y la neta, ¿cuánto varo le habrán dado? Sí, 5,000. No, neta. No manches. Sí. Oye, pero esos memes me encantaron, ¿no? No manches. De ser un güey con instrucción militar, terrorista, acá, fichado por la Interpol, güey, casi estaba a la par de Bruce Willis en estas películas hollywoodenses que iba a esquivar la bala para que llegara una chica con estas características. Perdón, o sea... Sí, pues así fue. Literal, ni siquiera un asesino profesional. O sea, el güey no valió ni para que le pagaran a un brother que hiciera una chamba como a la altura de un terrorista o de un delincuente internacional como este brother, ¿no? O sea, está súper chistoso porque de verdad vean la ficha de este señor. ¿Recuerdas su nombre de estos israelitas? Sí, que de verdad circularon una cantidad de memes pero fueron maravillosos. O sea, yo, instrucción militar, Krav Maga, para que llegue una gordita enfrente de tu restaurante y pum, bye, papá. Digo, para que eso lo tengamos en cuenta, que hasta los mejores karatecas y los mejores boxeadores, nadie está exento de que en cualquier momento te den pa' tus tunas, papá. Pues así, ¿no? Pero... yo creo que es bien interesante y me gustaría que también ya dejamos un poquito en paz a la pobre Chayito, que ya ha de tener suficiente. Yo creo que hoy va a ser uno de los peores viernes. Ella no aplica que le digas es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes y es de territorio comanche. Oye, Chayito, pero si tú bien informada quieres estar, territorio comanche, tienes que escuchar. ¡Qué ole! Sí nos acordamos de ti, mija. Oigan, un hecho histórico increíblemente relevante, y sobre todo para ti, por ejemplo, que eres defensora de la causa, defensora de la igualdad. Ah, ¿sí? Por primera vez en la historia de nuestro país existen dos mujeres en el Congreso, en el HH Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Por primera vez en la historia? Por primera Ahora vez sí hay en paridad la de género. Hay dos mujeres presidiendo las mesas directivas. Después de que Porfirio Muñoz Ledo nos mentó la madre en plena sesión, porque el señor se le olvidó que estaba el micrófono abierto, ¿no? Cuando dijo Ingenazu, qué manera de legislar, pero pues el señor se le olvidó que estaba el micrófono abierto, ¿no? Entonces, agua, señores, hay que porque cuidar hay las cámaras formas. Y hay micrófonos en todos lados. La forma es fondo, ¿no? Tú mira, de verdad ya lo dijo Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. Es correcto. Y entonces, pues don Porfi se le barrió a nuestro grandísimo priista. Bueno, ese señor ha sido de todos colores, estuvo en el PARM, estuvo en el PRI, estuvo en el PRD, ahora es de Morena. O sea, el señor sí ha militado por todos los partidos habidos y por haber. Ahorita les voy a dar el nombre de la nueva, de la presidenta de la mesa directiva del Senado, para que ustedes vayan conociendo su trayectoria. Y es histórico, de verdad, ahí está, que no digan que estas acciones afirmativas que le están abriendo
espacios políticos a las mujeres no están siendo respetados. Las mujeres están ganando a capa Ya era y hora, espada, ¿no? a capa y espada literalmente estas posiciones políticas. Finalmente estamos viendo a mujeres muy empoderadas y pues nada más lo único que les pedimos es que ya una vez se ocupen el cargo, no se claven nada más en esa parte, que hagan bien su chamba, que tengan esa vocación, que tengan esa actitud de servicio que se necesita para poder ser un funcionario público. Debes de entender eso, ¿no? Que cuando eres servidor público, perdón, si no sirves, entonces no sirves. Esa es la premisa importante y fundamental en cualquier cargo público, ¿no? Entonces... Es Mónica Fernández Balboa. Ella es la nueva presidenta de la mesa directiva. Recuerden que es por un año la mesa directiva. Ese es el cargo que se ocupa por ese periodo de tiempo, ¿no? A ver, sí, es Mónica Fernández Balboa. Ella va a dirigir la mesa directiva de la Cámara Alta o de la Cámara Baja. Del Senado. Del Senado, o sea, de la Cámara Alta. ¿No? Y de hecho, precisamente hablando sobre la Cámara Alta, Martí Batres señaló, de hecho a él lo vimos el sábado, ¿no? Y pues bueno, él señaló algo bien importante en estos dimes y diretes. Les voy a decir así súper textual que es la mesa directiva del Senado. Es el órgano rector de la Cámara de Senadores, se integra por un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios, todos electos por mayoría absoluta de los miembros presentes en la Cámara y en votación por cédula. En esta legislatura, para asegurar la representación de todos los grupos parlamentarios. Recuerden que pues, la mayoría en los 2 congresos es de Morena, ¿no? Ahí nomás se los encargo. Y pues de esta manera ya se llegó a este acuerdo, a un acuerdo parlamentario donde se eligieron también a los 4 secretarios adicionales. Dicho órgano directivo permanece en ejercicio durante un año legislativo, si estaba en lo correcto, y sus integrantes pueden ser reelectos antes de tomar posesión de sus cargos. Los integrantes deben de rendir la protesta correspondiente, y bueno, la presidenta es la senadora Mónica Fernández Balboa, el vicepresidente es el senador Salomón Jara Cruz, la vicepresidenta es la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Miren nada más quién quedó. El vicepresidente es nada menos y nada más que el señor senador Jorge Carlos Ramírez Marín, este priista de abolengo, de lo más nefasto. ¡Mira! Está también la otra secretaria Citlali Hernández Mora, la otra secretaria Verónica Delgadillo García, la otra secretaria, ven nada más cuánta burocracia, ¿no? La otra secretaria Nancy de la Sierra Aramburo, el secretario, el senador Primo Dote Mata, órale, qué nombre tan interesante, Primo Dote Mata. Ok, la senadora Marta Guerrero Sánchez, la otra secretaria María Guadalupe Saldaña Cisneros, la otra secretaria Verónica Noemí Camino Farjat, y la última secretaria es la senadora Katia Elizabeth Ávila Vázquez. Todos ellos son los nuevos miembros de la mesa directiva del Senado que va a estar entrando en funciones por un añito y pueden ser reelectos. Así que recordemos que la mesa directiva es el órgano rector de la Cámara de Senadores. Por eso es muy importante saber a quién pones, porque de ahí van a derivar muchos acuerdos parlamentarios y de la forma y de la calidad política que pueda tener en este caso la senadora presidenta, van a poderse llevar a cabo los trabajos legislativos. Te tienes que llevar muy muy bien de entrada con el presidente de la mesa directiva para que puedas subir prácticamente un tema que ya traes empujando desde tu bancada a la mesa directiva, y si no se sube a pleno no hay discusión y por lo tanto tu iniciativa de ley, tu política pública o todo esto se va a la basura. Entonces de ahí la importancia de la mesa directiva tanto en Cámara Baja como en la Cámara Alta. Entonces pues bueno, vamos a ver qué papel van a jugar estas mujeres en espera de que pues bueno se realice como se tiene que hacer, y pues bueno que no haya favoritismos, por favor evitemos todo esto. Y pues bueno la otra, quiero buscar el nombre de la otra presidenta, vamos a ver, ahorita se los damos, pero lo más importante de todo esto, ayúdame con el nombre. Claro. Lo más importante de todo esto es que las mujeres, por primera vez en la historia, están ocupando cargos sumamente importantes dentro del Congreso.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que la mujer siempre ha tenido la capacidad política, y es una discusión que ya he tenido yo en algunos otros ámbitos. No es que no hubiera mujeres que tuvieran la capacidad de estar ocupando cargos públicos, la realidad es que siempre habían sido obstaculizadas, siempre no habían podido destacar en la política, porque la política era considerada cosa de hombres, ¿no? Y en ese sentido, pues las mujeres por muchísimos años se ejercía lo que se denomina violencia política, que es, órale, te dejamos participar, pero te damos las candidaturas que sabemos que vamos a perder, o te dejamos ser presidenta ya de San Pedro de los Aguaros, allá como es la ley de Herodes, ¿no? Sabemos que pues allá no vas a estar dando lata y al final ya tienes tu cargo y vas a dejar de estar molestando. Laura Angélica Rojas. Laura Angélica Rojas, y de hecho yo dije, se llama como la que fue esposa de... Era Riojas, ¿no? Pero dije, sí, para que me acuerde, y es Laura Angélica Rojas, que rindió Angélica protesta como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, luego que fuera rechazada 3 veces por la mayoría legislativa, y pues bueno, ella queda con 349 votos a favor, 42 en contra y 37 abstenciones, y pues bueno, los diputados que avalaron el acuerdo relativo a la integración de la mesa directiva para este segundo año de ejercicio en la 64ª legislatura va a recaer propiamente en el Partido Acción Nacional. ¿Cómo ven? Y pues bueno, porque del abrazo de Porfirio Muñoz Ledo, pues le encarga la mesa directiva, y pues ahí vamos a tener una interesante discusión con la oposición, porque pues bueno, el PAN va a dar la batalla, y pues vamos a ver cómo comploteamos esta parte, ¿no? Esa va a ser la tarea fundamental, que insistimos, esperemos que no se dé así, ¿no? Recordemos que lo peor para un político es ser un político no profesional. Esperemos que acá se pongan de entrada los intereses colectivos de la nación ante intereses que no se antepongan ante los intereses individuales o intereses de partido, porque, perdón, nada más se llevan entre las patas al país, ¿no? O sea, no es gran cosa, ¿no? Pero bueno, ¿no? Mira, yo creo que lo que está de fondo de todo esto, especialmente con la presidenta de la Cámara de Diputados, es porque hubo la presentación de una iniciativa de ley muy polémica, justamente presentada por la enemiga política número 1 de Rosario Robles, Dolores Padierna, quien decía que el reglamento interno de la Cámara de Diputados ya no se ajustaba a la realidad política que estamos viviendo con la 4T. ¿Qué pasa con todo esto? Que ella, digamos, el reglamento estipula que en orden descendente, conforme a la representación de las fuerzas políticas que integran la Cámara, se debe ocupar la presidencia de la mesa directiva. En este sentido, Morena, al ser mayoría, cercana al 52% dentro de la Cámara de Diputados, presidía de primera instancia el primer año del trienio que hace constar la Cámara de Diputados en la Cámara Baja, y después vendría el PAN como segunda fuerza, y por último el PRI. Y de esa manera cada uno de ellos debería ocupar por un año la mesa directiva, porque así lo estipula el reglamento. Sin embargo, uno de los argumentos que manejaba Dolores Padierna era, y me parece lógico, si finalmente el grupo parlamentario que le toca presidir la Cámara de Diputados ya no tiene una representación significativa que garantice siquiera poder ser clave para poder llegar a acuerdos, yo creo que ya no se ajusta. Evidentemente también es antidemocrático, porque también no puedes decir, pues ya ahora como soy mayoría eso ya no se va a respetar. Fue una iniciativa de ley que evidentemente todos sabíamos que no iban a avalar los miembros de otros grupos parlamentarios, y a pesar de ser mayoría Morena, yo creo que midió los tiempos y midió las consecuencias, porque digo, de por sí no bajan al presidente de dictador. Dijo, yo creo que si nos vamos por esta y logramos el acuerdo, pues no nos va a convenir, a mediano plazo va a ser más complicado y vamos a quedar más mal parados si seguimos ocupando la mesa directiva. Entonces pues nos damos un bañito de democracia y nos damos un bañito de que somos benévolos con los compañeros que son ahora la minoría y que son oposición, y en este sentido se llegó al acuerdo, y ahora es Mónica, Laura Angélica, Laura Angélica Rojas,
es la nueva presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y la otra ¿De en la el bandada? Senado es Mónica Fernández Balboa. Histórico, mis queridas mujeres, mis queridas feministas, mis queridas mujeres compañeras de lucha. Histórico, 2 mujeres ocupan cargos importantes en el Congreso de la Unión. Ya no son solo legisladoras, sino que además son presidentas de la mesa directiva. Ahí nomás, Nada más. ahí nomás para que lo vean. Esta legislatura, y pasó en la 4T, eso es casualidad, pero bueno, eso es casualidad. La realidad es que es una fecha histórica, anótenlo en el calendario, primera vez en la historia que 2 mujeres Pues nuevas presiden formas de hacer política, ¿no? las mesas directivas de ambas cámaras. Pues mi querida Vane, yo creo que eso me encantaría que tú nos ahondaras un poquito más del papel de la mujer. Vamos Claro, a de dejarle hecho, una sí. tarea, De hecho, sí. vamos a dejarle una tarea a mi queridísima Vanessa, ¿no? Para que se ponga a chambear, ahora sí, en serio. Como debe de ser. Haznos En materia de género algo. y paridad. Va. ¿Cuánta representación política ha venido, digamos, siendo importante a partir de las reformas de igualdad, ¿no? Va. Que se han venido gestando en los congresos de la Unión? Y nos hablas de algunas que han sido las más destacadas en el próximo programa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y vamos a ir viendo también la petición para INAI? solicitar el acta de De entrega-recepción, entrega-recepción. ¿no? Que en teoría hizo Rosario Robles Berlanga y que debe de ir firmada y que debe de estar también recibida por él, que fue candidato a la presidencia por parte del Revolucionario Institucional. José Antonio Mitcuri Breña, Es correcto. ¿verdad? mi querida Vane. Y eso nada más en Cedesol, porque falta el de Sedatu, tú. Falta el de Sedatu y falta además, ¿No? y yo te juro que puedo apostar que si le escarban todavía más. Ah, no. Esta señora, sí. desde que fue jefa de gobierno interina, una vez que Acá, Cárdenas se lanzó como candidato a la presidencia y ella, sin tener que ser votada, también fue, corrígeme si estoy en lo cierto, pero ella fue la primera jefa de gobierno, Sí. ¿no? En la De ciudad hecho, sí. en el aquel entonces en el Distrito Federal. En el de... Sí, exactamente. ¿no? Ay, ¿cómo me guardo datos que yo a veces digo, neta, están ahí? Pero bueno, es importante. Eso es algo que debemos de tener todos. Hay que estar como muy pendientes de nuestros políticos, porque recuerden que el pueblo tiene los políticos que se merecen. Así Y es. es bien neta y es bien real. Así que se nos acaba el tiempo. Como siempre, Oye, mi nos estimado quedamos con Vado, muchas cosas en el hombre, es tintero, que ¿no? este programa da para mesa de debate. ¿Te acuerdas de los programas de Nino Canún, tú, mi brother? Que eran como de 9, 10 horas. Ay, padrísimo. Así debería de ser un maratón de territorio Comanche. Sí, ¿no? Y seguimos esperando al policía aquí que nunca llegó y que nunca nadie ¿La conoció policía? a alguno para que pudiera aquí llegar a debatir todo el merequetengue que hicieron con esta situación de no querer integrarse a la Guardia Nacional. Ahí está, el espacio estuvo abierto, nadie se quiso Oye, aventar si el lo toro por dejamos los abierto cuernos. otro Pues sí, ratito, pero es que ¿no? el tema... En una de esas traemos al comandante Borolas. al Estaría final, interesante, al ¿no? final el tema va siendo superado poco a poco, fue un tema coyuntural. Hay algunos policías que todavía siguen protestando porque no desean su reincorporación, sino una liquidación. Y en ese sentido la Secretaría de Gobernación dijo que no se les va a liquidar porque no se les está despidiendo. Y tienen más de 5 opciones para poder seguir teniendo trabajo. Pero los señores se encapricharon y no quieren. En fin, vamos a seguir hablando de todo esto y de muchísimas cosas más y de todo lo que pase la próxima semana aquí en Territorio Comanche. De mi parte es un gusto estar aquí al frente de este micrófono. Por favor no olviden escucharnos a través de Acústica Radio. No olviden visitar nuestra página en Facebook. Ya también tenemos la página de internet tal cual, ¿no? Que es Acústica Radio. Tenemos canal en YouTube. Tal cual, a toda la banda que a veces se le barran los nombres del... Nada más pongan Acústica Radio, Con eso. pongan Territorio Comanche y ahí el buscador de internet les va a dar todos los resultados. De mi parte es todo, nos vemos el próximo viernes, mi querida Vane. Pues bueno, no se olviden escucharnos también a través de Spotify y también a través de los podcasts que están en Google Store y también en el Apple Store. Y pues bueno, de una o de otra forma, es querer o no querer. Y entonces, como nosotros los queremos muchísimo, nos vemos el próximo viernes. Y recuerden que estamos en Acústica Radio. Ah, un besito, perdón, antes si no me cuelgan. Un beso para mi amor, Maite. Ah. Un beso, mi amor, te amo, nos vemos a un ratito por allá. Te amo, mi amor. ¡Ay, qué bonito es el amor! Y pues bueno, mis queridísimos comanches, desde acá les mandamos un beso y un gran abrazo. Estamos en acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos. Bye bye.